Y yo te pregunto algo. ¿Por qué estás vivo hoy? ¿Sabes por qué estás vivo? ¿Cuál crees que es la razón, el motivo por el cual Dios, que es el único que tiene esa potestad de decir vení a mi presencia, hoy te tiene en esta condición en la que estás? Estás vivo, estamos vivos. ¿Por qué crees que estás vivo? Busqué en el diccionario la palabra hábito. Y hábito es una práctica habitual que realiza una persona, que realiza un animal o que realiza o que se hace con alguna cosa. Un hábito es eso, una práctica habitual que uno realiza. Hay hábitos malos y hábitos buenos. Los malos hábitos, o para tener un mal hábito no necesitamos hacer ningún tipo de esfuerzo, es como que se nos pegan inmediatamente, no tenemos que hacer prácticamente nada. No cuesta nada no hacer el devocional a la mañana. Y cuando no lo hago un día, no lo hago otro día, y se empieza a formar ese hábito, sabiendo aún que tengo la necesidad de buscarlo a Dios, como cantábamos hoy, todos los días, temprano yo te buscaré, es una necesidad. Pero ese mal hábito muchas veces se nos va pegando. Se nos va pegando el mal hábito de no congregarnos cuando no lo hacemos habitualmente. Después de la pandemia costó volver a retomar ese hábito de venir y congregarnos, porque la palabra sí nos dice que no tenemos que dejar de congregarnos, como algunos tienen por hábito, por costumbre, porque se va haciendo una costumbre. No cuesta nada que los malos hábitos se nos peguen, no cuesta nada dejar de orar, y a veces cuando hay preocupaciones y no tengo este hábito de orar, la preocupación aumenta. No cuesta nada, pero formar buenos hábitos cuesta, demanda un esfuerzo. ¿Se acuerdan del proverbio, que lo voy a citar nada más, 24, cuando dice: pasé junto al campo del hombre perezoso y tenía una viña, ese hombre falto de entendimiento? ¿Y qué pasó en ese lugar? Habían crecido espinos, ortigas. La ortiga muchas veces dijimos que crece donde hay tierra fértil solamente, es decir, que el problema no era de la tierra, estaban los muros caídos, los yuyos altos. Dice, pasé y reflexioné. Y esto no es de un día para otro, es un poquito. Dice, un poquito de bajar los brazos, un poquito de acomodarme, de quedarme, y vendrá, dice, tu necesidad. A raíz de ese mal hábito, la necesidad viene, y cuando viene me encuentra prácticamente sin fuerzas. Cuesta formar buenos hábitos. Hay que dedicarse para formar buenos hábitos. Esa posibilidad que tenemos todos de leer a diario es algo que tiene que ver con el buen hábito y demanda un esfuerzo. Demanda apartar un tiempo, algunos minutos, sentarme. Es un esfuerzo, pero es necesario desarrollar ese buen hábito. Me acordaba cuando preparaba el mensaje de un hábito que tiene Javier de hacer el devocional en forma personal y luego escribir lo que Dios habla a su vida y transmitirlo a la iglesia. Es un buen hábito. Es un buen hábito ver a hermanos atentos en la congregación, hermanos y hermanas atentas en la congregación cada vez que viene una persona nueva. Que es muy agradable ver esa actitud que tiene que ver con un buen hábito desarrollado de estar atentos a las personas nuevas que vienen y acercarse y preguntar cómo están y predicar el Evangelio. A veces estamos más atentos a si participa del vino o del pan, en lugar de acercarme a ver cómo está. Es un buen hábito
no perdamos el hábito como iglesia, por favor no perdamos el hábito como iglesia de recibir cariñosamente, como lo haría el Señor Jesucristo, a las personas nuevas. Esa es una característica de la iglesia. Por favor no perdamos ese buen hábito. Estemos atentos y atentas a las personas que se acercan y que Dios trae con necesidad como la teníamos nosotros tal vez antes de conocer a Cristo. Un autor llamado Billy Sunday dice: hay más gente en la vida que fracasa por falta de propósito que por falta de talento. Hay más gente en la vida que fracasa porque no sabe con exactitud dónde tiene que ir o qué es lo que tiene que hacer, que por falta de talento. Tal vez tenga muchísima habilidad, mucho talento, pero está perdido, no sabe cuál es el camino. Jesucristo es nuestro ejemplo máximo a imitar, así como decía el apóstol Pablo, ¿se acuerdan? Sean imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Él es nuestro ejemplo máximo en relación a vivir con propósito. Él tenía un hábito, tenía muchísimos hábitos, pero hoy quiero hablar de uno de los tantos hábitos que el Señor Jesucristo tenía. Y ese hábito tiene que ver con vivir nuestra vida con propósito. El Señor Jesucristo vivió la vida con propósito. Ahora, cuando uno piensa de esa manera, hay algunos enemigos que surgen sin buscarlo demasiado. Uno tiene que ver con la comodidad, eso de relajarnos. Es muy fácil relajarnos y a todos nos gusta relajarnos y la tendencia es muchas veces a relajarnos más de la cuenta. Imagínense, hoy disfrutamos como lo hacemos habitualmente todos los domingos, del ministerio de alabanza, de multimedios. Imagínense si ellos se relajan en lo que hacen. Ellos vienen, no sé si todos lo sabían, 8:30, todos los domingos, 8:30 de la mañana, aparte de ensayar en la semana cuando se reúnen. Hay un esfuerzo en relación al servicio. Imagínense si ellos se relajan en ese servicio. ¿Sería lo mismo? No sería lo mismo. La comodidad es uno de los enemigos de vivir con propósito. Hay otro enemigo que es la apatía, que esto que comentaba recién. Vienen personas nuevas y, bueno, que lo vean otros. O me hago el distraído, o porque creo que no reúno las condiciones para poder acercarme y hablarle acerca del Señor. La apatía es algo que hoy es cada vez más común alrededor nuestro. Es como que no me interesa demasiado, y si ese pensamiento le doy lugar en mi mente, no tiene techo. Otro enemigo que puse es la pereza, eso de no tener ganas, y ni siquiera sé por qué no tengo ganas, pero no tengo ganas. Y es muy común que me sienta cansado. También la ignorancia, ¿por qué? Porque al desconocer la importancia que tiene esto que caracterizaba al Señor Jesucristo, Él vivía con un propósito. Cuando yo ignoro o desconozco la importancia que tiene vivir enfocado, vivir con propósito, es también algo que genera, es algo contraproducente en nuestra vida y nos genera estancamiento y retraso en lo que Dios quiere que haga en la obra del Señor. Necesitamos formar este hábito. Este hábito de vivir con propósito es una necesidad para que el rendimiento sea mucho más óptimo, para que los resultados que tenga en mi vida sean fructíferos, para que podamos realmente dar gloria al Señor en todo lo que haga. Necesitamos desarrollar este hábito, el hábito de vivir con propósito. El versículo lema que puse para hoy
es el de Lucas 19:10, que lo vamos a buscar, por favor, que era precisamente lo que caracterizaba al Señor Jesucristo. Él tenía el hábito de vivir con propósito, bien marcado, bien formado. Este texto dice, porque el Hijo del Hombre, haciendo alusión a Jesucristo, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros hoy disfrutamos de la cena del Señor, como dije al principio, disfrutamos de tener esta experiencia, que todos nuestros pecados fueron perdonados, que hoy podemos disfrutar, como dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque nuestros pecados fueron perdonados. Hay paz. Podemos disfrutar de eso, podemos disfrutar de la comunión los unos con los otros, podemos disfrutar de la presencia del Espíritu Santo, que el Señor prometió que no nos va a dejar solos, que iba a enviar al Espíritu Santo. Podemos disfrutar de todo eso, pero no nos olvidemos que el Señor nos ha dejado una tarea a cada uno de nosotros y nos está pidiendo a través de su palabra que desarrollemos este hábito de vivir con un propósito. ¿Para qué estás vivo? Solamente para disfrutar de todos esos beneficios que por gracia hemos recibido, que está muy bien. Pero a veces nos enfocamos más de la cuenta en nosotros. Hoy Fer decía también cuando pasó a dar los anuncios que nuestra vida pueda, no recuerdo el término, pueda menguar para que podamos vivir con una mente enfocada en lo que Dios quiere que hagamos. Es bueno que tengamos este hábito de estar revisando constantemente, estar permanentemente viendo en nuestra mente, en nuestro corazón, cómo estoy invirtiendo mi tiempo. ¿Dónde gira la manera de pensar en mi vida todos los días? Gira en mi persona, en lo que necesitamos permanentemente, conocimiento, crecimiento, pero no nos olvidemos que hay un llamado que tiene que ver con lo que trasciende. La palabra de Dios trasciende y las personas son las que van a trascender. Nosotros vamos a trascender. Por eso invertir nuestro tiempo, nuestro dinero, como decía Kevin en la oración hoy también, los recursos, toda nuestra vida, invertirla en relación a desarrollar este hábito de vivir con propósito, es decir, alinearnos detrás de esto que el Señor Jesucristo se alineó. Porque esto que acabamos de escuchar, que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, lo vemos en la persona de Jesucristo a lo largo de toda la Escritura, mejor dicho, a lo largo de toda la vida del Señor Jesucristo acá en la tierra. Él se acercó a una mujer samaritana y no le importaba estar solo con ella en ese momento, porque tenía claro el propósito, era el Señor, pero en su mente, y lo vemos en lo que la Escritura nos enseña, estaba el deseo de que ella conozca al Salvador. Él se presentó como el agua de vida, el único que podía saciar esa sed que produce el pecado. Y a través de esta mujer, muchas personas más de ese pueblo conocieron al Mesías, no tan solo por lo que ella decía, sino porque ellos mismos vinieron como consecuencia de haber sido invitados por ella, de haber sido insistidos por ella a que vengan a ver al Mesías, y muchos lo pudieron conocer gracias a ella. El Señor Jesucristo tuvo la posibilidad de acercarse al joven rico, quien le preguntaba qué tengo que hacer para ser salvo, y él le mencionó todo lo que había hecho desde su juventud, y luego le dijo el Señor, andá y vendé todo lo que tenés y seguime. Y se fue triste porque tenía muchas posesiones,
pero también se presentó a otro hombre muy rico como Zaqueo y no tuvo problema de ir a su casa y de comer ahí, no le importó lo que decían los demás, porque tenía claro este propósito. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor Jesucristo permanentemente tenía presente esto que su Padre le había pedido, tenía presente este hábito de vivir con propósito, y eso lo vemos reflejado en la Escritura. Ezequiel 34:16, quiero que lo leamos porque tiene que ver con esto, y hay 5 verbos que me gustaron mucho. Dice, después de exhortar el Señor a los pastores, de hacer toda una exhortación durísima, dice, el Señor mismo dice, como diciendo, no te preocupes, yo buscaré a la perdida, yo lo voy a hacer. Buscaré a la perdida, a esa oveja descarriada, esa oveja perdida la voy a buscar yo. La voy a hacer volver al redil, a esa oveja descarriada. La buscaré, la voy a hacer volver, vendaré a esa oveja herida, lastimada, yo me voy a ocupar de eso. Y la voy a fortalecer, a esa oveja débil, más a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Esto está en el corazón de Dios. Dios anhela buscar a aquel que está perdido a causa del pecado. Dios anhela hacer volver a aquella oveja que está descarriada. En el corazón de Dios está el deseo de vendar, de curar, con misericordia, con amor. Está el deseo de fortalecer a aquel que está débil a causa del pecado. Y en el corazón de Dios vemos también ese deseo de apacentar, de cuidar. Dios nunca nos deja solos. Me gusta mucho lo que en el encabezado del capítulo 4 del libro Lo único que no vamos a poder hacer en el cielo, escribe Spurgeon. Él dice, prefiero traer un pecador a Jesucristo que descubrir todos los misterios de las Escrituras, porque la salvación es la única razón por la que estamos vivos. Lo repito, prefiero traer a un pecador a Jesucristo que descubrir todos los misterios de las Escrituras, porque la salvación es la única razón por la que estamos vivos. Entonces, no nos vamos a equivocar invirtiendo nuestro tiempo, nuestro dinero, en desarrollar el hábito de vivir una vida con propósito, de vivir con este propósito de anunciar el mensaje glorioso de salvación. No está mal, entiendo, conocer, empaparnos de la palabra para conocer y hacer su voluntad y desarrollar, pero no nos olvidemos que hay un propósito que trasciende todo esto, que tiene que ver con las personas que se pierden a nuestro alrededor. Más que invitar a las personas a venir a la iglesia, a que conozcan a Cristo, yo tengo que hablarles en el lugar donde Dios me tiene hoy. No está mal tampoco invitarlas, pero está bueno que las personas con las que a diario me encuentro vean en mi persona algo de Jesucristo, que vean en mi persona actitudes que tengan que ver con la persona de Cristo. Hace un par de años tuve la posibilidad de conocer a través del trabajo una persona mayor, una persona de 70 años, 69, 70 años. Vieron esas personas que uno habla con ellas y en su mirada, en sus palabras, en la sonrisa, uno puede disfrutar que el Espíritu Santo está en esas personas y que disfrutan de esa relación con Jesucristo. Y que en sus palabras, en algún momento,
se deja ver a Jesucristo en una palabra o en otra. Pero qué bueno que es vivir con propósito. Y si no tengo el hábito, es sumamente importante que lo desarrollemos. Este hábito de vivir con el propósito de anunciar a Jesucristo tiene que ver con el mensaje precioso de salvación que el Señor nos ha dejado y nos ha dado la posibilidad, la oportunidad, el privilegio de ser portadores nosotros, vasos de barro, de este mensaje glorioso. Más que enfocarnos en nosotros mismos, más que enfocarnos en nuestras necesidades, el Señor nos está pidiendo que nos enfoquemos en los perdidos, en aquellos que se van al infierno. Más que acomodarnos en la salvación que ya tenemos por pura gracia, el Señor nos está pidiendo que nos neguemos a nosotros mismos, que vivamos agradecidos, pero que pensemos también, que tengamos empatía con aquellos que todavía no lo conocen. Y esto no es algo que brota espontáneamente muchas veces, es algo que necesitamos desarrollar, así como aquel jugador de básquet que tiene que practicar mucho y practicar para encestar. Esto es lo mismo. Tal vez no tenga ese hábito de hablar de Jesucristo por diferentes razones, pero es un hábito que se desarrolla y que mientras más lo haga, mucho más va a fluir. Y mientras más presente tenga este hábito que tiene que ver con el propósito de llevar almas a los pies de Jesucristo, mucho más, en la medida que mucho más lo practique, con mucho más facilidad va a fluir en mi vida. Así que tengamos en cuenta como iglesia, hermanos, que ante los ojos de Dios es extremadamente importante que nosotros, como su iglesia, tengamos este deseo, este peso de estar pensando constantemente cómo llegar a las personas que nos rodean con este mensaje de salvación. Sabemos que lo único que no puede cambiar es el contenido del mensaje. Pero Dios nos ha dado inteligencia, Dios nos ha dado a todos capacidades como para pensar cuál es la manera más inteligente, más sabia, más estratégica de presentar este mensaje de salvación glorioso. Dios nos ha dado un Espíritu Santo que nos ayuda, que nos da ese entendimiento, ese discernimiento. El Señor también prometió, en la medida que estemos en comunión con Él, que estemos en obediencia a su palabra, manifestarse en nuestra vida, en nuestro andar diario. Pero tengamos en cuenta, por favor, el propósito. Si no tengo el hábito desarrollado, es bueno que empiece a hacerlo. Vivir con propósito me ayuda a redimir el tiempo. Vivir con propósito me ayuda a enfocarme en lo que realmente es importante y trasciende. Vivir con propósito me permite estar atento a distintos tipos de relaciones que se me presentan a diario, para escuchar a la persona que está al frente y no hablar de bueyes perdidos todo el tiempo, más de lo necesario, sino buscar la oportunidad para presentar en el temor del Señor y en el poder del Espíritu Santo este mensaje de salvación. Es para lo único que el Señor nos tiene vivos acá en la tierra. Y no sé si se dieron cuenta el enorme privilegio que tenemos, por la gracia de Dios, de ser portadores nosotros de este mensaje que transforma, que cambia vidas, que da vida eterna, que trae paz al corazón, que perdona pecados. Un mensaje liberador. Solamente ese mensaje es el que puede aportar vida real a las personas que nos rodean. Así que quiero invitarlos a orar para terminar y animarlos a que podamos desarrollar este hábito glorioso que lo vemos en la persona de Jesucristo y que lo tenían muchas de las personas que caminaron a su lado y muchas personas que hoy están
a nuestro alrededor también lo están haciendo. Oramos. Nuestro Dios, alabamos tu nombre, Señor, te bendecimos por el gran privilegio de contar en nuestra vida con tu palabra, con un mensaje único, un mensaje que transforma, que cambia vidas y que tiene que ver con la persona del Señor Jesucristo. Gracias por darnos también a nosotros como iglesia, acá en Neuquén, en Calle Belgrano y en distintas partes del mundo, este mismo mensaje. Nos has encomendado la posibilidad de ser nosotros portadores de un mensaje único que tiene que ver con llevar a muchas personas a la gloria. Ayúdanos a poder entender que vivir de esta manera es lo que nos pides en tu palabra y que podamos enfocarnos en la persona de Cristo más que nosotros, que podamos, Señor, aprovechar bien el tiempo porque los días son malos, que podamos como iglesia, Señor, estar ocupados en predicar el Evangelio, en anunciar las buenas nuevas, que podamos estar como iglesia, Señor, siendo luz en medio de un mundo que se derrumba, un mundo que está perdido, que cada vez está más enrarecido, y sabemos que el único que puede traer luz y salvación es Jesucristo. Que podamos desarrollar este hábito de vivir realmente con propósito y alinearnos detrás de esto que hizo el Señor Jesucristo, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que te alabamos, te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.